Es muy interesante cómo los coronavirus en general causaban enfermedades zoonóticas en algunos humanos, pero no eran virus que tenían mucha relevancia en la búsqueda y atención de infección activa en las personas. Y esto fue hasta el año 2002, donde hubo un brote de una enfermedad severa a nivel respiratorio que también emergió, ¿dónde creen? ¿No? Para los que les encantan las teorías conspiracionónicas, casualmente ahora también ha eclosionado en y ahí pues solo fue en cuanto el 2002 hubo el brote de una enfermedad que generaba un proceso febril importante con un deterioro del funcionamiento normal de vías respiratorias, que hasta ese entonces no se había podido aislar el microorganismo generador de esta enfermedad. Porque acuérdense que cuando ustedes recepcionan pacientes, se van a la epidemiología común que va, no están pensando en un nuevo agente que puede estar causando las cosas. Eso se va determinando en el número de apariciones y en la ausencia de respuesta de tratamientos convencionales. Y fue en ese entonces que surgió y eclosionó el virus SARS-CoV, hasta ahí nomás, ¿sí? Coronavirus asociado al síndrome, ¿no? ¿Qué es el SARS? ¿Qué es lo que le diferencia del MERS, ¿no es cierto? Síndrome respiratorio agudo severo, que 10 años posteriores fue comparado con el MERS-CoV, coronavirus, ¿sí? Síndrome respiratorio del Medio Oriente, ambos generadores de pandemia. Esa vez el 2002 a 3, ¿dónde estaban ustedes? Dando vueltas las permaporquerías. Es bien interesante cuando uno se pone en la línea histórica, ¿dónde estaba yo en ese momento? Algunos de ustedes existían, otros estaban en el proyecto, algunos de ustedes ni existían, ¿no? Pero ya había una pandemia. Y si se dan cuenta, esta pandemia es interesante. La pandemia es la característica de un proceso o un evento que afecta una cantidad numérica alta de individuos, pero cuya condicionante es que está distribuido en varios continentes. Pero si se dan cuenta, salvo un país, ¿no? Miren, a este lado de Sudamérica nosotros no tuvimos una presencia como tal. Pero, si ustedes ven, los números de casos se fueron extendiendo. Y este es un reporte que salió en la BBC de Londres, ¿no? En el reporte de la Organización Mundial de la Salud, 2002 a 2003. Nosotros veíamos por televisión. ¿De dónde estaba en esa época? En la residencia médica, en especialidad. Por tele, veíamos en nuestras guardias, todo lo que pasaba. Pero no teníamos la vivencia como que hemos tenido con el coronavirus. Ahora, muchas de las enfermedades van midiendo su grado de afectación de acuerdo al grado de mortalidad que puede generar. Si se dan cuenta, esta imagen que revela una epidemia nos puede dar una vista así panorámica de países con muertes confirmadas, todos los están pintados de negro, ¿no? Los que tienen casos confirmados, porque para todo tiene que haber definición de caso, y si ustedes lo llevan en salud pública, condicionales tienen que tener, y nosotros en nuestras normas nacionales, cuando ustedes lleven y manejen las normas nacionales, van a ver que tenemos nuestras definiciones de caso, ¿sí? Caso de malaria, caso de dengue, caso de VIH, caso de todo. Tienen que llenar requisitos. Y estos, ¿no? Países que están libres y sin confirmación.
Pero ¿qué ha sido lo interesante y qué es lo más temido cuando ocurren las pandemias? Van a ver cómo se lanzan las alertas cuando empiezan a haber infecciones por gripe aviar, gripe porcina. Ustedes han visto, ¿no? Cómo los van y empiezan a matar todos los animales y las aves de granja y demás. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor miedo? Que ocurra lo que generalmente uno esperaría que pase. Al ser enfermedades zoonóticas, se espera que los reservorios, ¿no?, animales se queden ahí entre ellos. Pero pasa que en algún momento se cruza y el virus tiene la habilidad de mutar y sentirse cómodo y placentero habitando una célula humana. Recuerden que el virus no es considerado un ser vivo, no es considerado un ser vivo. Necesita de una maquinaria diferente, necesita de una célula para seguir usted perpetuando. Y por lo tanto, la habilidad que puede tener un virus de pasar de una especie a otra al humano y luego hacer una variación de transmisión entre humanos y que de paso esta transmisión sea muy fácil, hace que se genere las epidemias de microorganismos que antes no habíamos visto, que en este caso son los virales. De ahí que surgió el SARS-CoV, así de cerrado. Van a llevar ustedes el CoV-2, que es de la COVID. CoV-2, ¿por qué? Porque encontraron el porcentaje genómico, ¿no?, muy parecido al coronavirus, al SARS, que terminó siendo el 1. Si ustedes revisan bibliografía, la bibliografía primero salía como coronavirus, ¿no? El virus CN, ¿no?, de nuevo coronavirus 19, N19, ese fue el nombre que se le dio, hasta que luego fue el SARS-CoV-2. Y luego el MERS, pero si ustedes se fijan, ¿no?, se buscan las líneas de transmisibilidad de dónde puede haber surgido. El murciélago, el MERS desde Arabia Saudita a través de los camellos, ¿no?, la civeta en el SARS, al pangolín que igual tanto la botanizal que después que la sopa de murciélago y demás cosas. O sea, se busca en ellos de dónde pudo haber traído la infección. Pero nosotros tenemos que ver y visualizar cómo va a ser el movimiento y el impacto de cada uno de estos eventos en el tiempo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que ustedes inicialmente tengan la oportunidad de atender pacientes y tener otra pandemia en las manos es muy cercana. Al cómo vamos, cómo vivimos y cómo está el planeta, es cercana a la posibilidad, ¿sí? Estos virus de los que estamos hablando hoy, el SARS-CoV y el MERS, pertenecen a la familia Coronaviridae. En un ratito los vamos a desglosar. ¿Cuándo fue su año de impacto? ¿Sí? Vamos a hacer paralelismos. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas cosas en común. Si bien los agentes, ¿no?, virales tienen una diferenciación genómica y estructural básica mínima, por lo cual se han podido diferenciar como tal, comparten vías de transmisión, comparten mecanismos de replicación y comparten formas de presentación. ¿Sí? Los vamos a hacer un paralelismo. El año de impacto para el CoV-1, perdón, fue del 2002 al 2003. Ese fue el año de corte, donde hemos hablado que una década después encontramos al MERS. Y esto es lo interesante de ver cómo recibe el análisis. A veces uno dice, pero con esta pandemia han muerto millones, y no es tanto así. La gravedad de un evento pandémico, al margen de evaluarse por la extensión que puede tener, se evalúa por la mortalidad que tiene. Si ustedes revisan la mortalidad aceptada y todo es entre el 2,5 al 3, exagerando lo que se esperaría en este tipo de eventos. Pero miren, si bien en el caso del comportamiento epidemiológico del SARS-CoV-1, la epidemia ha tenido una duración corta, ni siquiera ha llegado a un año. Miren, en 7 meses ha pasado a 29 países y este pase de países es mucho más fluido y flexible ahora. ¿Por qué? Porque las infecciones viajan cómodamente en avión de continente a continente, ¿no? Antes tenían que ir de carabela en carabela y de meses en meses a ver si no se hundía el barco. En cambio ahora una enfermedad viaja en un día, de continente a continente. Esa es la desventaja que tenemos y la persona puede ir incubando. En 29 países ocasionó más de 8,000 casos con una mortalidad del 10%.
es alto, pero no comparado con el otro. Miren, aquí ha afectado 27 países, pero si uno dice, pero eran menos casos, miren, 2.500 versus 8.000, pero miren la mortalidad, 37% es fatal. Si ustedes hacen un cálculo así, a cielo raso, ¿no? Y ponen un 100% de afectados y el 37%, van a sacar la cantidad de muertos de uno versus el otro. Entonces el grado de mortalidad, el grado de letalidad, es lo que va a condicionar un evento. Bueno, eso es en el caso de la rabia, ¿no es cierto? A nosotros no está incluido en el PAI nuestro, nosotros no nos vacunan contra la rabia. Pero cuando hay una alerta es importante, ¿por qué? Porque la rabia humana es 100% mortal. Entonces no tenemos otra forma. El grado de mortalidad implica y tiene que ver mucho en el comportamiento. Ahora, ¿tiene que tener requisitos un evento para catalogarse como un síndrome respiratorio agudo severo? Sí, dejándolo así como SARS, ¿sí? Que el dato también les sirve y es funcional para el 1 y el 2. Como les digo, van a llevar el 2 en su momento. ¿Qué tiene que tener como componentes generales? Ser una enfermedad aguda y febril. Aguda, ¿sí? Y febril, pero aguda. El hecho de que una persona venga con un proceso crónico que les diga de meses y demás, ya sale del requisito. Que pueda tener un evento crónico que sea reagudizado por esto es diferente. Y ahí ustedes van a hacer funcionar la vida análisis que se hace. Posteriormente, ¿qué debe ser? Efecto contagioso. ¿Y cuál es el otro pilar de sostén? Que en casos graves se acompaña de una falla pulmonar severa. Por eso es síndrome, ¿no?, respiratorio agudo severo. Tenemos estos tres, nosotros podríamos pensar y sospechar de que se trata de un SARS, hablando del evento viral. Ahora, ¿cómo está distribuido taxonómicamente? El SARS, el CoV y el MERS pertenecen a la misma subfamilia. Cuando hablamos de subfamilia, la terminación es virinae con E, ¿no? Pertenecen a la misma familia, que son Coronaviridae. El orden virales, pero estos coronavirus tienen 4 géneros, ¿sí? Están distribuidos los coronavirus en 4 géneros. El alfa, beta, gamma y delta coronavirus, de los cuales los que nos interesan y por implicancia tenemos a los beta coronavirus. A este grupo, ¿sí?, a este grupo genérico de beta coronavirus pertenecen el virus SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y el MERS, que son causantes de epidemias, son causantes de las pandemias que tienen un evento infeccioso fácilmente contagioso. Entonces, eso es el que nos interesa y nos implica dentro de toda la taxonomía que podemos encontrar. Los otros coronavirus que tienen una afectación zoonótica, pues pertenecen a los otros géneros. Los que nos han traído problemas entonces son los beta coronavirus. Si nosotros hablamos de la estructura, las estructuras son simples. Es bien interesante ver, estas dos imágenes son de dos lugares diferentes, y si se dan cuenta, siguen siendo simples, ¿no? Es el mismo coronavirus. Y es interesante cómo un elemento tan simple estructuralmente puede causar tantos desastres. Acuérdense que en la gran división nosotros tenemos un primer elemento cuando hablamos de virus. Si son virus DNA, pues un virus RNA. Estos coronavirus pertenecen al grupo de RNA. Luego tenemos que ver si son virus envueltos o si son virus desnudos. Nuestro coronavirus, ¿sí?, el MERS y el SARS, son virus envueltos. Tienen. ¿Qué más nos interesa ver? Han debido ustedes recordar, así, ¿no?, que todos hablaban, ¿no?, que el spike, que la espícula, que este método diagnostica, que capta y demás, se referían a estas, ¿no? Son las glucoproteínas que están constitutivamente puestas, ¿sí?, en todo lo que es la membrana externa. Aquí está en la membrana externa, y estas glucoproteínas estructurales
son los que van a conformar las proteínas de espícula, aquí están en azules, que son las que van a ir a buscar los receptores nuestros, ¿sí? Y son diferentes en el SARS y el MERS, los receptores que nos van a recibir. Ahorita vamos a ver. Esos son los que van a encontrarse con los receptores de las células del endotelio, que van a activar todas las cadenas que luego van a generar procesos inflamatorios, alteraciones de coagulación y todo lo que nosotros encontramos. Pero van a tener también participación el otro tipo de elementos que los componen, pero no tienen una participación tan efectiva. ¿Por qué? Porque este es el que va a funcionar como la llave cerradura. Entonces tenemos las glucoproteínas S, que son de espícula, las que van a interactuar con su receptor y los que van a poder fusionar la membrana del virus a nuestra membrana celular para que ingrese tranquilamente toda la nucleocápside con su contenido genético, ¿sí? Luego tienen su envoltura, sus genomas. Entonces, ustedes ven, es una estructura muy simple. La replicación depende ustedes cómo la ven, ¿sí? Van a encontrar en varios textos que es una replicación bien compleja y ha sido mucho más amplificada en el SARS-CoV-2. Comparten la replicación. Ni uno tiene más ni uno tiene menos, pero hoy la vamos a clasificar en 6 pasos. Y esto condicionado, ¿por qué? Porque todavía no han llevado fisiopatología. Cuando llevan fisiopatología y empiezan a ver las cascadas, se hace mucho más bonito, ¿sí? Nosotros vamos a tocar estos 6 puntos de la etapa de replicación, ¿sí? Dice, ¿cómo comienza? Hay unión de la glucoproteína de superficie, que es esta S espicular, ¿sí? O de espiga. Miren, aquí encontramos la primera diferencia. De los receptores a los receptores de la célula, pues de los Pereira. O sea, ¿de quiénes? De nosotros. Si es el SARS-CoV-1 o 2, va a buscar las ACE2, ¿no es cierto? Que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero si es el MERS, necesita otro tipo de receptor, ¿no? Que son las de dipeptidilpeptidasa, las DPPT4. ¿Tienen diferentes funcionalidades? Sí. Y van a ver qué interesante es ver por qué uno usa un receptor y el otro usa otro receptor. Y de ahí se explica muchas veces por qué un grupo ha tenido mayor mortalidad que el otro, ¿sí? Y por qué existen factores de riesgo que van a jugar a favor del MERS, por ejemplo, y que no han jugado tan grandemente en el SARS. Estamos hablando de el inicio de las pandemias del 2003, del 2002-2003 para el SARS y 2012 a 13 para el MERS, ¿sí? No tenemos que confundir o mezclar con lo que nos ha ocurrido el 2020, ¿listo? Ni siquiera hay comparativamente cosas para el diagnóstico familiares. Entonces, estas superficies se van a unir. ¿Qué es lo que quiero encontrar? A ver si podemos pasar de aquí directamente. Virus, estas espículas, necesitamos el receptor AC2 para el SARS y el MERS y el receptor DPP4 para el MERS. Hacen el inicio de llave cerradura, ingresan por endocitosis. Cuando se engloba, ¿qué es lo que hace en ese globo? Inmediatamente la célula es aumentar el pH. Y ese pH juega a favor de que exista un primer fraccionamiento en la envoltura y pueda liberarse la nucleocápside y el genoma, ¿a dónde? Al citoplasma celular, ¿sí? Volvamos a nuestro listado. En nuestro listado, ¿qué dice? Luego de unirse, ¿no?, estas glucoproteínas de superficie tipo ya de cerradura a nuestros receptores, ¿qué va a pasar? Hay fusión del virus a la membrana y liberación del RNA al citoplasma. ¿Por qué? Porque ha sido ingresado por endocitosis, ha cambiado el pH, se ha acidificado, ha quebrado mucho más la membrana y ha podido salir al citoplasma, la nucleocápside y el RNA. Cuando este ha salido, empieza a haber la transducción para producir 2-poliglutamato.
contagios grandes, ¿no? Que son el PP1A y el PP1AB. ¿Para qué? Para que se inicie la replicación. Y eso donde lo podemos ver, aquí. Ya bajó el pH, se abrió la envoltura, sale el RNA y empieza a ver la transducción. Se activan las replicasas y empieza a ver la replicación, miren, por internet. Y aquí tenemos los genomas vivos. Pero existe otra orden. ¿Por qué? Porque el virus no solamente necesita el material genético de la replicación, necesita proteínas, glicoproteínas, ¿no? Para la estructura que va a formar la célula hija. Entonces, el RNA mensajero va a que se produzcan las proteínas estructurales para formar, ¿no? Es como jugar con legos. Y esta es la replicación, y luego de que ha habido la activación de esta producción de proteínas estructurales, se produce el ensamblaje, como construir, ¿no? Resultantes para la nueva nucleocápside y la liberación de las vesículas que van a contener los viriones. Entonces venimos, viene el virus, le hace cerradura, hace 2 para SARS y MERS, ¿no? El DPP4 para el MERS, es endocitado, baja el pH, se libera la nucleocápside, el RNA, se activa la replicasa, se produce el genoma hijo, se activa el RNA mensajero para la producción de glicoproteínas estructurales, se produce el ensamblaje indicado en nuestras organelas. ¿Y de dónde obtienen la membrana? De nuestras membranas, como siempre. Los virus envueltos obtienen sus membranas de nuestras membranas, de nuestras células. Entonces no tiene la capacidad de crear una membrana. Los componentes estructurales sí, pero la membrana como tal la aprovechan de nuestras organelas membranosas y de nuestra membrana citoplásmica. Es ensamblado y el nuevo virus sale. ¿Dónde sale? Puede irse a una célula vecina e inmediatamente generar el mismo ciclo, ¿no? ¿O dónde sale? Puede generar el ciclo de transmisión. Entonces, si se dan cuenta, un virus tan simple, con una replicación tan sencilla, donde no necesita componentes ni elementos muy especiales, ha sido capaz de crear los más grandes desastres que hemos visto. Ahora, ¿por qué decimos que comparten muchas cosas? Sí, comparten muchas cosas. No van a confundir los tiempos con el SARS-CoV-2. A esta tabla aumenten las diferencias que van a ustedes llevar con el virus SARS-CoV-2. Hay diferencias temporales, hay diferencias en periodos de incubación, hay diferencias en muchas cosas. Estos dos comparten lo mismo, ¿sí? El periodo de incubación en ambos 5 días. Y aquí está la respuesta, y vamos a ver más adelante de por qué no era recomendable hacer un PCR, por ejemplo, entre el segundo y tercer día, porque no podía salir positivo, porque no cumplía los cánones de 5 días de incubación que le permitía replicar antes de que sea la persona segura. ¿Cuándo desarrolla la enfermedad? Porque una cosa es que yo porte un virus, cualquiera que fuera, no solamente esto, cualquier virus, una cosa es que yo lo porte, que lo esté incubando, pero cuando ya empiezo a tener síntomas, es recién que estoy desarrollando la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando veamos VIH, hoy yo porto el virus, ¿sí? Hoy he tenido la transmisión. Pero puedo tener los síntomas en 11 años, que es así. Estoy desarrollando la enfermedad. Entonces no es lo mismo. El desarrollo de la enfermedad se da a los 13 días promedio, entre 10 a 13 días posteriores a la exposición del virus. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas tempranos comunes? ¿Eso qué significa? El síntoma temprano es lo primero que va a presentar el individuo. Los primeros síntomas con los cuales el individuo va a llegar. Y temprano común es que en ambos casos se puede encontrar lo mismo. Ese es el problema de hacer los despistajes y eso es lo que se utiliza para las definiciones de caso. Por eso se va tratando de separar los que pueden ser y los que no pueden ser. Por eso ustedes van a encontrar caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, ¿sí? En muchas patologías que ustedes vean.
Entonces, síntomas tempranos comunes, por eso comparten ambos. Habíamos dicho que para hacer un SARS, ¿no? Para tener una respuesta respiratoria severa, tiene que ser un cuadro infeccioso febril. Aquí se cumple el ciclo de febril. ¿Qué va en la actualidad en nuestra contra? En cierto momento, en el rato de revisar pacientes. Que el rato que ustedes quieren captar el evento febril, y no solamente en este tipo de eventos, sino en procesos infecciosos en general, y a veces los mandan a su casa los pacientes que tienen apendicitis, peritonitis, colecistitis, demás, porque van a la farmacia y se compran analgésicos de todo tipo que tienen una acción dual, son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, y se compran también antipiréticos. Entonces vienen los pacientes realmente bastante medicados y ustedes ni siquiera pueden tomar la temperatura, porque van a encontrar una temperatura normal que está medicado. Por siempre hay que preguntar qué ha tomado, hace cuánto y cuántas veces. ¿Sí? Si no van a encontrar puro falso, ya no le duele, vaya a su casa a observación. Y tiene que ser fiebre, calofríos, hay tos, hay malestar general, ¿no? Dolor muscular, mialgia y cefalea, dolor de cabeza. Ahora, ¿qué síntomas sobresalen en uno más que en el otro? Más que en el otro. Que el MERS se caracteriza por presentar tempranamente, además, náusea, vómito y diarrea. Que el SARS lo puede tener, pero no tan precozmente como lo va a tener el MERS. Posiblemente MERS venga con todo esto ya junto. Y en cambio el SARS-1 progresivamente en los días vaya aumentando los síntomas. ¿Sí? Y esta parte es bien interesante en las lecturas de revisión, cuando uno encuentra y ve factores de riesgo adicional para el mal pronóstico. ¿Eso qué significa? Que si está enfermo, el pronóstico no es muy favorable si porta diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, enfermedad renal pulmonar o infecciones en el caso de MERS. ¿Y esto por qué hemos hecho aquí un paréntesis? Porque se acuerdan de esto. Miren, para el MERS, la dipeptidasa, ¿no? La DPP4, que es un receptor. Y este receptor está muy arraigado en el funcionamiento del metabolismo de azúcares. Porque cuando ustedes revisen, hay fármacos antidiabéticos que han sido formados y generados para comportarse como un anti-DPP4. Y es interesante ver esto, ¿por qué? Porque en el MERS, un factor de mal pronóstico habían sido los pacientes que portan diabetes mellitus justamente. Entonces, todo se conecta. La enzima convertidora de angiotensina, acuérdense ustedes todo el ciclo que van a llevar a la fisiopatología, todo ese eje renina, angiotensina, aldosterona, nos mueve a ¿qué? A tener un funcionamiento cardíaco renal adecuado, a que haya la presión arterial y haya todo el funcionamiento renal de un modo bueno. Entonces, todos estos bloqueos tienen una respuesta inflamatoria tan severa que es por lo cual el proceso se vuelve respiratorio severo. Y es un bloqueo de receptores, interesantemente, que no tendrían nada que ver con nada. Pero es la cerradura que utiliza la glucoproteína S para ¿sí? Es bonito encontrar esas cosas. Ahora, gracias a eso, ese 2012, ustedes que van a entrar en la onda ya de hacer sus infogramas, acuérdense, estos infogramas son los que han elaborado para educación en el MERS, por ejemplo, ¿no? Infogramas, a ver, que se explica solo, ¿no? No hay nadie que lo tiene que explicar. Entonces, si se dan cuenta, ha sido elaborado especialmente mostrando los lugares de impacto salidos de la radio ahorita, quienes pueden transmitir, cuáles son los síntomas que van a tener, miren cómo acompaña tempranamente la diarrea, náuseas, vómitos y la fiebre, ¿no? Cómo puede afectar el sistema respiratorio y luego el sistema renal, las medidas de prevención, y nos recuerda mucho visualmente a todo lo que nosotros veíamos con esta pandemia que sí han tenido la oportunidad de vivirla. Son cuadros muy similares. Por lo tanto, las medidas de prevención no van cambiando. Miren lo mismo, lávese las manos, use barbijo, termina siendo lo mismo porque comparten los mecanismos y vía de transmisión. ¿Sí? No había vacuna en ese entonces ni tratamiento, ¿no? Ahora tampoco, entonces para estos no lo había.
Y pues la educación en base a lo que la persona puede entender fácilmente es mucho mejor, ¿sí? Porque los cuadros muy complejos, muy complicados, pues no van a entender casi nada. Ahora, esto es interesante para cuando uno va a buscar un evento de entre muchos, porque ahorita esta puede ser una sala de emergencias llena, que así les va a pasar, ¿sí? Y yo tengo que ver la definición de caso. Eso significa, de las 50 o 70 personas que hay ahorita, tengo que seleccionar quiénes pueden ser, quiénes son y quiénes definitivamente no son, ¿sí? Cuando hago definición clínica de caso es cuando se hace la parte de anamnesis y se hace la inspección, palpación, percusión, auscultación, todo eso, sin tomar la mano de estudios clínicos. Si clínicamente llego a eso, pues es una persona que tiene una posibilidad de caso, ¿sí? La definición clínica de caso de SARS, fiebre de 38 o más. A eso me voy cuando les digo, si viene un paciente que me dice que hace 2 horas ha tomado un paracetamol de 1 gramo, el primer requisito me lo está echando a perder, porque va a tomar la temperatura y en su caso puede haber estado con 39, pero el reloj que yo estoy viendo tiene 37.3. Entonces, de entrada, no llena la definición de caso. Por ese detalle sale. Por eso es lo que se va en contra de la automedicación cuando hay estos brotes iniciales. Pero, lastimosamente, es algo que todos ustedes van a pasar con la automedicación en todo y para todo, ¿sí? Además de la fiebre de 38 más, debe tener un síntoma o más. ¿De dónde? De vía respiratoria inferior. Puede tener tos, dificultad respiratoria, ¿sí? Y disnea catalogada a medianos, grandes o pequeños esfuerzos. Ustedes van checando, ¿sí? Luego, si acompaña o no de una evidencia de estudio complementario básica, que puede ser la radiografía, que es lo más básico, ¿sí? La radiografía, que puede tener infiltrados, que ahorita vamos a ver, y en el caso de pacientes que han fallecido es donde se les realiza la autopsia y ven estos infiltrados ya, ¿no? En las autopsias, que vean lesiones pulmonares donde el paciente no tenga otra causa por la cual haya podido tener una lesión pulmonar de ese tipo, de esa severidad. ¿Cómo que? No, este paciente además tenía una tuberculosis severa, este paciente tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de muchísimos años, es lo que causó la lesión. No, pues este paciente tenía una tromboembolia pulmonar. Entonces, otra cosa que descarte ese evento que le ha generado, pues ahí va a estar marcado. Y para ese entonces la definición laboratorial se anexaba a lo que uno encontraba en la clínica, ¿no? Se exigían los signos y síntomas clínicos que hacían sospechar de un SARS y además los hallazgos positivos laboratoriales basados en ¿qué? En un PCR positivo para SARS-CoV, así de simple y cerrado, porque acuérdense que esa vez solo era SARS-CoV, no había neumonidos. La cero conversión de las pruebas de análisis, ya sea por el método de ELISA o el método de análisis por inmunofluorescencia, y el aislamiento del virus, en el cual nosotros pues no tenemos participación, ¿no? Más en los países grandes. Pero esto, si se dan cuenta, se ha replicado en el SARS-CoV-2 y se ha mejorado. Seguramente ustedes les van a hablar de los paneles virales, por ejemplo, lo que hay ahorita en la actualidad, pero casi en ningún laboratorio se hace la búsqueda del SARS-CoV-1. Nosotros epidemiológicamente no tendríamos por qué hacer la búsqueda de SARS-CoV-1 ni de MERS, solo por epidemiología. No podríamos hacer esa búsqueda, ¿sí? Pero de SARS-CoV-2 estamos en la obligatoriedad. Nosotros buscamos lo que epidemiológicamente mande por mandar. Nosotros estamos
entrando a mayo. Y si se dan cuenta, el frío está feroz. Las personas que viven en el alto deben notarlo más, el alto llega hasta 10 grados bajo cero a veces, ¿no ven? Que es mucho más. Entonces, si ya saben las medidas de prevención y tienen compañeros, familiares o ustedes empiezan a tener tos, fiebre y demás, pues un barbijo, no contagio al resto. Si veo que mis compañeros muy alrededor están así tosiendo, estornudar, me pongo barbijo para yo no contagiar, ¿no ven? ¿Por qué? Porque ustedes no entran en el grupo de vacunación prioritaria contra el virus de la influenza, por ejemplo. El virus de la influenza ha traído vacunas para grupos especiales. Ustedes no, se supone que son jovencitos años fuertes, entonces no entran. Pero se supone que saben hacer prevención, entonces ya tienen que empezarse a cuidar. La vía de transmisión es la misma. Si me protejo contra la gripe común, ¿sí? Me estoy protegiendo contra todas las infecciones que tienen la transmisión por esa vía, ¿sí? Por lo menos la de gota, con mi barbijo, ¿cómo? ¿Sí? La aerosolización es difícil, tampoco van a estar ustedes expuestos a lugares donde se aerosolizan nada. Entonces, con mi barbijo, está bien. Ahora, no era lo mejor pedir un PCR los primeros 4 días de la enfermedad. ¿Por qué lo hemos dicho? Tienen 5 días de incubación. Entonces, si pedíamos en los primeros 4 días, pues la PCR tenía una sensibilidad muy baja, muy escasa. Podíamos tener falsos negativos, ¿sí? Pero cuando ya la persona presentaba síntomas y demás y tenía una replicación activa, pues se tenía un pico de positividad, ¿no? Una cosa es tener el virus y el otro es tomar la muestra y hacer la replicación para la amplificación por PCR y nosotros tener la oportunidad de ver. Ahora, siguiendo el mismo ciclo, tenemos las muestras respiratorias y fecales, siguen siendo las adecuadas para tener un buen diagnóstico, ¿sí? Y los pacientes dependerán si van a tener tos seca o tos productiva. Por eso es que no se pide como un gol estándar, como la mejor muestra, el sputo. Si se dan cuenta, en esta última pandemia casi a nadie, absolutamente a nadie se le ha pedido sputo, porque la tos puede ser seca. Entonces, si es seca, pues no va a tener muestra, por eso los PCRs y el hisopado nasofaríngeo para la búsqueda higiénica y demás cosas. Entonces, no necesito que el paciente tenga tos productiva. Cuando el paciente tiene tos productiva, pues ya tengo que, en cierto modo, un poquito preocuparme, porque puede estar ya comenzando con eventos de otro tipo. Acuérdense que se dan antimicrobianos no porque actúan contra el virus, sino porque ya están surgiendo eventos de coinfecciones y este paciente está teniendo un proceso neumónico por una bacteria asociada que no debemos tener. Lo más básico y simple para hacer el diagnóstico de cualquier entidad nosológica, no solamente infecciosa, ¿sí? En tórax es una radiografía de tórax, lo más básico, ¿sí? Entonces, en una fase respiratoria podemos encontrar los infiltrados focales, que hacen como si fueran pequeños parchecitos en los pulmones, ¿sí? Es lo bonito de cuando ustedes lleven al año semiología, van a tener un brote que es imagenología y van a poder ver cuantas más radiografías vean. Tienen que ver radiografías hasta aburrirse, porque si no saben bien radiografía, menos van a poder aprender tomografías y menos van a poder aprender resonancias magnéticas, ¿no? La mayoría de la gente trae radiografía. Cuando ustedes vayan a la comunidad, además que van a poder hacer en su hospital de referencias radiografía, ¿no? Las resonancias sintomosorcaras que tienen sus indicaciones precisas, no se pide por pedir. Entonces ustedes tienen que ver todo lo que pueden. Entonces voy a tener estas imágenes que son el parche, que no están aquí, parche. Cuando veo una imagen de tórax, siempre tengo que ver el antecedente del paciente, siempre, ¿sí? Porque hay tórax que son secuelados por otras eventualidades. Son imágenes que pueden alterar nuestra visión diagnóstica al final, ¿sí? Si es una persona, digamos, de 38, 39 años que niega haber tenido alguna enfermedad respiratoria, entonces esto ya no está bien. Pero si es una persona que tiene 45 años, que ha trabajado en niña, que le ha dado todo, entonces hay que ver si son secuelas, si son cicatrices de una enfermedad pasada de algo. Entonces tengo que tener esa visión ampliada. O puedo tener un evento que se observan infiltrados ya en el intersticio, porque acuérdense que mi radiografía de tórax
la mayor parte de mi tórax tiene que ser así, ¿no? Tiene que tener esa radiolucidez, no tiene que darse esa radioopacidad, que la dan las imágenes del corazón y demás, ¿no? Pero tengo que tener esa capacidad visual, como esto tiene que estar casi todo. Pero aquí puedo ver los parches, los hilios que están bien congestivos, pero si se dan cuenta, este con este es diferente. En este hay infiltrados. Es como si alguien hubiera agarrado así misturita blanca y le hubiera empezado a echar así. Están distribuidos por todas partes, ¿sí? El distrés respiratorio agudo, por si acaso, no es privativo de los virus SARS y demás, no. El distrés respiratorio es una entidad que se da en otras enfermedades. ¿Por qué la gente tiene pánico de venir a La Paz? ¿No es cierto? Estamos obsesionados con la altura. Sufre más el que vive en la altura, se va a vivir al nivel del mar y vuelve a la altura. Que alguien que vive a nivel del mar y es interesante. Porque hacen distrés respiratorio. La imagen de un distrés respiratorio que progresa en la altura se va congestionando así. Las primeras imágenes son así, luego se vuelven así monodosas porque y el paciente empieza a toser y es una tos con expectoración rosada. Entonces eso es distrés, no es un paciente que está con heridas infecciosas, nada. Y es un distrés agudo porque eso se produce en el día, va progresando y deteriorando. Entonces, esta imagen que ustedes ven en primera instancia se saca radiografía más tarde y está mucho más así, ¿no? Todos están como bolitas de algodón ya con todo, y no es infeccioso, ¿sí? Todo eso que es tan bonito ya van a aprender al año en lo que es semiología, ¿sí? Ahora, hay otros pacientes que ya van a tener eventos bastante avanzados de la enfermedad y van a complicarse. Pueden complicarse con el mismo evento inflamatorio localizado que va a generar lesión a nivel del endotelio pulmonar. Hay la generación de apoptosis, no va a haber la liberación buena de surfactante, los neumocitos empiezan a morir todo y empiezan a cicatrizar. Y al cicatrizar se hace fibrosis, y esa fibrosis se ve en las radiografías, son como cicatrices. Por eso ustedes van a ver, dicen, no, tiene fibrosis pulmonar, y la fibrosis es una cicatriz, es una cicatriz. Entonces, en muchos de ellos ya se puede ver que hay además coinfecciones. Si se dan cuenta, esta es otra radiografía y estas imágenes ya son de síndromes de condensación. Pero esto solo radiográficamente puedo ver, no. Aquí si ven son infiltrados, ¿no? Que en algún momento es tan notorio que les dicen hasta el vidrio esmerilado, así como es el vidrio esmerilado de las catedrales, que se ve ese blanco, así bien clarito, igualito. Pero no, pues esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De la inspección, la percusión, la auscultación, de toda la clínica, ¿no? Tiene que tener el síndrome de condensación pulmonar clínico cuando ustedes revisen al paciente, que va a ser verificado con la imagen de tórax. Aquí se escuchaba disminución del murmullo vesicular o se encontraba agonía y demás, ya había condensación. Entonces todo eso va a juntar. Y ahí es cuando ustedes van a ver la gran utilización de antimicrobianos, ya sea en uno u otro. Y hacen, si se dan cuenta, aquí empiezan a condensar aquí focalmente y miren, aquí pueden hacer una condensación grande, ¿no? Global. Entonces eso es dependiente, por eso decimos, el paciente puede tener el mismo diagnóstico, pero el paciente sigue siendo único e individual y por eso es que no damos lo mismo para todos. La revisión clínica, la forma de comportamiento, la presencia de imágenes es propia de cada uno. Entonces la revisión prolija debe ser en cada uno. Ahora, cuando escuchen la palabra profilaxis, siempre se tienen que acordar que no existe profilaxis de más de una o dos dosis, ¿sí? Cuando tiene más dosis, significa que eso ya no es profilaxis, eso ya es tratamiento. Entonces muchas veces dicen, no, cuando está en su segundo día y ustedes cuentan ya son 6 dosis de algo, eso ya no es profilaxis, eso ya es tratamiento. ¿Qué es profilaxis? Que yo le voy a dar un medicamento en una dosis para evitar que le dé alguna patología. ¿Dónde van a haber profilaxis un poco más larga? Por ejemplo, en los pacientes con VIH que tienen CD4 bajo 150, 200 tienen que recibir, yo que sé, cotrimoxazol, o tienen que recibir algunos
otro medicamento para evitar que tengan algún proceso infeccioso oportunista. Pero profilaxis para que yo pueda evitar tener SARS, no hay. La OMS no recomienda ningún medicamento profiláctico. O estamos hablando del SARS-CoV. ¿Ya? Tratamiento no existe. Para el 1. En el 2 van a llevar todo el ciclo del SARS-CoV. ¿Sí? La primera instancia más importante es diagnosticar oportunamente. Tengo que diagnosticarlo oportunamente para evitar las complicaciones. Y las medidas preventivas apropiadas del caso para evitar que si tiene comorbilidades progrese y evolucione a tener complicaciones que le generen mortalidad, pero tampoco vamos a encontrar vacuna para el SARS-CoV-1 ni el MERS, ni tratamiento antiviral para el SARS-CoV-1 ni el MERS, ¿sí? Y no vamos a encontrar otro tipo de tratamiento que no sea el sintomático. Ojo, que estamos hablando del SARS-CoV-1 y del MERS. El 2 tiene sus vacunas, que ya van a ver por qué han aprobado tan rápido, los antivirales que han aprobado, todo es otro mundo, ¿sí? Para este mundo. Como un dato interesante es que últimamente han escrito que si uno quisiera buscar el SARS-CoV-1, así como nosotros encontramos ahorita, ¿no? Que tiene coronavirus, todavía está dando vueltas en nuestro medio, no están encontrando muestras en humanos. Las muestras que tienen aisladas del virus están guardadas, pero en los laboratorios. No han tenido brotes del SARS-CoV. Entonces no se sabe si se ha enmascarado con el 2, si se ha funcionado o ha dejado de importar. Tampoco ha habido un brote grande del MERS, pero sí se han reportado casos hasta el 2020 del MERS. Pero el tratamiento, la prevención, sigue siendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos.